Feliz domingo para todos. Los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 56, el Salmo 66. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11 de los versículos 13 al 15, punto 29-32. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 15 de los versículos 21 al 28. Dios Padre siempre ha tenido una palabra de aliento, una palabra para fortalecer la fe, la esperanza y la confianza del pueblo. Dios Padre siempre ha sido oportuno con su palabra en los momentos claves y difíciles de su pueblo. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que estamos confrontando, la realidad que estamos viviendo, es también un momento oportuno y es un momento preciso que Dios quiere aprovechar para volvernos a reconfortar, a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza y sobre todo esa esperanza que Cristo nos ha ofrecido, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todos conocemos que las noticias, que la realidad que estamos viviendo son momentos supremamente difíciles, son momentos bastante complicados, son momentos en los que tenemos que hacer un alto en nuestra vida y poder volver a retomar el camino que habíamos asumido con Dios Padre. ¿Por qué? Porque mira, hermano, en estos días Dios nos ha venido ofreciendo una cátedra sobre la necesidad de volver a la fe, de las consecuencias de habernos apartado de la fe, de las consecuencias del resultado que es vivir sin fe, vivir alejados de Dios. Y eso nos los ha venido mostrando desde la semana anterior en muchos textos que hemos reflexionado en estos días. Por eso quiero señalar y recomendar que retomemos nuevamente algunos de los textos que ya hemos pasado en estos días y que los volvamos a releer para que caigamos en la cuenta de que Dios nos está motivando, nos está indicando cuál es el motivo, cuál es la razón del porqué de esta situación tan difícil, de tanta violencia, de tantas muertes, de tantos crímenes, de tantos desaparecidos en nuestros países, en todo el mundo entero. Yo quisiera retomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, de los versículos 22 al 36. San Mateo igual en el capítulo 15, de los versículos 21 al 28. San Mateo en el capítulo 17, de los versículos 14 al 20. San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 24, de los versículos 14 al 29. Qué importante es retomar, releer y actualizar estos textos, hermanos. Yo creo que una de las cosas que más nos hace falta es esto: reconectar con nuestra fe, reconectar con aquel compromiso cristiano que habíamos hecho desde nuestro bautismo con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. El texto del Evangelio de hoy es maravilloso y nos puede ayudar también para esta reflexión. Nos cuenta el autor sagrado que hay una mujer cananea, una mujer pagana, que se acerca con una migaja de fe, con un rescoldo de fe, y le dice a Jesús, le hace una petición: salva a mi hija, sánala. Y el Señor, tardo, pero reacciona y le hace un cuestionamiento muy práctico. No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y esta mujer, en medio de su necesidad, en medio de la situación que estaba viviendo, le da una respuesta que deja a Cristo de una sola pieza. Sí, Señor, tienes toda la razón.
pero resulta que también los perros comen y necesitan de las migajas de sus amos para sostenerse. Esto es impresionante, esto es hermoso. Si nosotros lo actualizamos, si nosotros lo hacemos vida en nuestra vida, esto nos va a ayudar muchísimo, hermano, mucho. Tenemos que ese resto, ese poco de fe que nos queda, ese poco de fe que nos ha dejado la desesperanza de esta realidad, esa poca fe que nos ha quedado por las circunstancias que muchas familias han tenido que pasar, tan dolorosas, y que han sido la consecuencia de disminuir, de opacar la fe de ellos. Este texto es maravilloso. Ese pequeño resto, esa pequeña chispa de fe que nos queda, es necesaria para ponerla a funcionar, ponerla, activarla y hacer que ella nos permita volver a poner la confianza y la esperanza en la persona de Jesucristo. Solo el Señor le dice: qué fe tan grande, mujer, qué fe tan extraordinaria la que tienes. Y eso que era una gota, una chispa de fe. Yo he venido insistiendo, hermanos, en esta reflexión. Necesitamos reconectarnos. Necesitamos dejar atrás esa ruptura genealógica o familiar, generativa que dejamos en el pasado y que nos hizo cortar con esa tradición de fe que veníamos pasando de generación en generación. Tenemos que restablecer el diálogo con Dios. Tenemos que volver a restablecer la comunicación con Dios. Tenemos que volver a hacer ese compromiso, renovar ese compromiso con Dios. Que Él sea nuestro Dios. Que nosotros nos comprometemos a ser su pueblo. Y que necesitamos que Él vuelva a activar, a renovar nuestra fe para poder cambiar esta historia tan triste que estamos viviendo. Solo Dios, hermano. Solo Dios es posible. ¿Y por qué solo Dios es posible para cambiar esta situación? Porque el problema de esta realidad no es externa. El problema de esta realidad está en el corazón del hombre. Y el único que puede tocar el corazón del hombre es Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Así es que, queridos hermanos, yo los invito para que en oración, en una actitud de oración, retomemos estos textos, los del día de hoy y los que hemos leído en los días anteriores, para que nos demos cuenta que el camino para la paz, que el camino para la reconciliación, que el camino para volverle a dar sentido a la vida es a través de la fe, es a través de la oración, es a través de la confianza en Dios Padre. Está el camino para la paz, para volverle a encontrar sentido a la vida y para poder vivir en paz. El camino para alcanzar todo eso está en la fe. La fe nos volverá a conectar con Dios. La fe nos volverá a conectar con el compromiso que hicimos una vez con Dios. Es necesario, es urgente, queridos padres de familia, volver a conectar nuestros hogares con Dios, volver a hablar de Dios en nuestros hogares, volverle a hablar a nuestros hijos de Dios, porque Dios es el sumo bien. Necesitamos volver a llenar los espacios del mundo de Dios, la oficina, fundamentalmente el hogar, la oficina, donde nos movemos, donde nosotros interactuamos, hay que llenarlos de Dios, porque este mundo está lleno de cosas terribles, de cosas espantosas. La maldad se ha apoderado tanto del ser humano que ya no hay límites. No hay día que no haya una noticia trágica que nos sorprenda. No hay día en el que no encontremos
una situación dolorosa que lamentar en el mundo entero. Así es que, queridos hermanos, que la experiencia que hoy la palabra de Dios nos da a través de esta humilde mujer nos motive a nosotros a eso, a reincorporarnos. Cristo se admiró con la chispa de fe con la que esta mujer se acercó. Insistente, gritaba, ya traía desesperado a los apóstoles: por favor, Señor, atiéndala, porque estamos cansados, viene gritando, le dicen. Volvamos a hacer eso. No bajemos la guardia, no nos desanimemos. Volvamos a tomar la fe en nuestras manos y miremos con esperanza el futuro de nuestros pueblos, el futuro de nuestros países, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de los seres humanos. Y ese futuro no está en ideologías, no está en cosas superfluas, ni en cosas materiales, ni en cosas mundanas. Eso, el futuro, está en la fe, en la esperanza y en la confianza de Dios. Qué hermoso despide Cristo a esta mujer. Pensemos con cuánta felicidad, con cuánto gozo se va esta mujer, no solamente porque su hija ya ha sido sanada, sino por el reconocimiento que Cristo hace en ella. Qué fe tan grande, mujer. Me sorprende, me impresiona tu fe. ¿Cuándo vamos a impresionar a Cristo? Usted y yo, ¿cuándo vamos a impresionar a Cristo? Por nuestra fe, por la fe que tenemos en Él. ¿Cuándo vamos a impresionar a Cristo? Con nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo despierte en nosotros esas ganas de volver a creer en Dios, de volver a confiar en Dios, de volver a escuchar a Dios, de volver a hablar con Dios y de volver a hablar de Dios en el mundo entero.